que vamos a ver es conceptos básicos de informática, un poquito de historia y una relación de cómo va la tecnología hoy en día. Me gustaría preguntarles a ustedes, por ejemplo, ¿ustedes saben en qué generación de computadores vamos hoy en día? Porque la historia nos dice que las computadoras han pasado por generaciones, desde una primera, y ahora la pregunta es ¿en qué generación vamos? La séptima. Siempre los libros cortan en sexta, quinta, hablan también en la web de la séptima, y hay un motivo, ¿no? Si van por ejemplo, a donde son los venden computadores, les van a hablar décima generación, onceava generación. Resulta que ya van por onceava generación. Entonces, en este tema vamos a ir desglosando algunas generaciones y vamos a hacer notar por qué hay ese como que menos bibliografía actualmente de lo que son las nuevas generaciones de computadores. Es que históricamente los saltos han sido enormes. De una generación a otra, pues había mucha diferencia, pero yo creo que a partir de los 90, vamos a hablar 92 para adelante, que era mi época universitaria, eh, no he visto que la computadora haya variado mucho. De hecho, la caja case sigue ahí, el CPU. Las portátiles las veo solamente más delgadas, aunque ya no me agradan mucho. Miren mi portátil del año, a ver, vamos a ver, 2010, ¿sí? Me agrada más que la portátil de ahora, 2022, porque la del 2010 tenía varios puertos USBs, tenía CD-ROOM, tenía cable de red, ¿sí? Tarjeta de red cableada, no tenía inalámbrica, en esa época no había tecnología inalámbrica, tiene Bluetooth, ¿ya? Eh, Me parece a mí que es increíble, pero a esa máquina yo le pude cargar Windows 10 y funciona muy bien, ¿ya? Pero, por ejemplo, a la actual, mire, tiene creo que dos puertos USBs, otro que no uso, que no estoy segura para qué lo ocupa, todavía no he descubierto para qué es ese puerto. Sus cables, su cable de poder, por ejemplo, que le da corriente, está bastante delgadito, ¿ya? No se ve tan protegido como el antiguo. Significa que voy a necesitar usar protección de corriente, es un estabilizador o algo más. Y he tenido que comprar un expansor de puertos USB porque pues no tengo solamente necesidad de conectar dos USBs, necesito conectar un teclado, un mouse porque no quiero dañar mi teclado incorporado ni mouse incorporado, quiero que se desgasten lo menos posible, entonces más conveniente es que les conecte uno en casa y solo ocupe los incorporados cuando esté fuera, ¿verdad? Entonces, qué lástima que ya no tienen puertos directos o mini DIN, que eran los puertos de entrada para teclado y mouse antiguos. Ahora los teclados y mouses también todos vienen USBs y por lo tanto los puertos USBs están pues muy poco para mí, ¿no? Definitivamente no me agrada los cambios que han hecho. Han achicado, le han quitado calidad. Creo que esta portátil no va a aguantar tantos años como la otra. Eran más pesaditas porque también los elementos internos eran más grandes. Y creo que lo único bueno que he visto de estas nuevas es de repente la tecnología de disco duro de estado sólido, que es súper rápida. Mi máquina actual sería una lentitud si no fuera por el disco sólido que le pusieron al sistema operativo. El tema de que inalámbrico, sí, perfecto, tiene una tarjeta inalámbrica, sí, pero pues ahí va, ¿no? Hay cambios que de repente no son como antes, que siempre estábamos muy contentos, ¿no? Porque el principal salto en cambios que hacían era con el procesador. Ese era el elemento fundamental. El procesador venía con tanta diferencia de rapidez que uno lo notaba, ¿sí? Y lo vamos a ver en la historia. Actualmente el procesador como que ha llegado al límite de la miniaturización que le podían hacer para que siga siendo muy rápido, muy rápido y muy rápido, porque ese era el objetivo, miniaturizar,
más rápido, miniaturizar más rápido. Como están pisando el límite, están buscando otras alternativas. Ojo que todavía no conocemos una alternativa real que le han dado a los computadores personales, porque para lo que son los grandes o supercomputadores se habla ya de otro tipo de tecnología, que son, por ejemplo, la tecnología de los computadores cuánticos, que esa es otra tecnología que no la vamos a ver en este curso, está en internet, no está en computadores personales, al menos yo no conozco que haya computadores personales con tecnología cuántica, pero aquellos que van a llevar la materia de física, ustedes pues que son de ingeniería de seguro lo van a hacer. En física 3 seguramente van a, bueno, en física 2 de la que hablan es de la relatividad, sí, bueno, lo que es un tema bastante complejo. Y en física 3 seguramente van a hablar de la física cuántica, que es el boom de hoy en día, ¿no? eh, y la tecnología de computadores cuánticos está basado netamente en física cuántica. Increíble, ¿no? Los diseñadores de procesadores en el fondo son físicos, ¿no? Entonces la física no es tan abstracta como algunos piensan, ¿sí? Realmente hay productos que se construyen a través de los elementos teóricos de la física, ¿no? Por eso es muy respetable, ¿no? Las personas que son del área de física, para mí al menos, porque nos dan herramientas como estas. Bueno, ese es un motivo por el cual vamos a ver un poquito la teoría y vamos a tratar de concentrar en estos 20 minutos que continúa solamente en aquellos conceptos que no están enfocados a a detalle en esa diapositiva. ¿Listo? Empecemos con que el objetivo es valorar los medios de cálculo. Yo creo que los valora mucho. No creo una vida posible sin computadora. Yo definitivamente opto por decir, no voy a hacer nada, voy a descansar hasta que haya corriente y pueda usar mi computadora si se quedó sin energía, ¿no? Hay que comprender también la importancia de la computadora y su evolución a través del tiempo. La evolución de la computadora ha ido modificando la forma de trabajo del ser humano. Hace, bueno, barramos años 40, se hablaba de grandes empresas multinacionales, etcétera. Se hablaba de actividades que hoy en día todavía hacemos, pero todo era manual con mucho papel, ¿sí? Hoy en día las empresas serias, no las del gobierno, por cierto, porque todavía en nuestras entidades gubernamentales todo sigue muy burocrático, con papel firmado y sellado, sí o sí. Eh, bueno, las empresas han optado en quitar mucho el papel, sobre todo ahora, ¿no? Con el tema pandémico, para el tema de que el papel no esté llevando y trayendo el virus, ¿no? Empezaron a digitalizar todo. Entonces, el trabajo ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque la tecnología nos los permite. Antiguamente todo era a mano, ¿sí? Copiar, ¿no? Fotocopiar, mucho papel para almacenar. Hoy en día todo esto está escaneado, digitalizado en algún banco de datos y lo importante es que haya centros de datos o computadores alrededor del mundo que estén administrando esta información, ¿sí? A través de software, ¿sí? De nada te sirve a ti, por ejemplo, irte a un café y descargarte toda la plataforma de la materia, ¿verdad? Si no vas y luego empiezas a recorrer esa plataforma y a navegar entre el contenido. No te sirve de nada porque está ahí guardado ese conocimiento, ¿cierto? Entonces, ese es el objetivo de la informática. Tratar grandes bancos de datos de tal manera de que el análisis que vaya a hacer el ser humano sobre esa información ya sea pues más fácil, más rápida, más exacta, ¿no? Porque el computador no se equivoca, ¿sí? El que se equivoca es el que usa el computador dándole la orden, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Errores matemáticos, esa, por tema cálculo, solo puede ser posible porque yo haya errado, ¿sí? No hay error en la computadora, lo hace a un nivel tan exacto que si hay un leve error, igual está equilibrado internamente porque ya estos procesos han sido estudiados, analizados y corregidos en su momento. Entonces vamos a analizar también las características de la computadora, pero esto lo vamos a hacer en el tema 2 enfatizando. Hoy solamente vamos a ver los elementos básicos y también el tema de valoración de la importancia del software. Resulta que la informática está basada en la herramienta del uso del computador como elemento fundamental. Sin computador no hay informática, se dañaría la informática sin computador porque la informática busca modificar los procesos
o las actividades que realizan los seres humanos a través de mejores métodos o estrategias. Y obviamente esto normalmente se logra automatizando los procesos. ¿Cómo se automatizan? A través del computador o a través de un elemento llamado hardware, ¿no? Que puede ser explotado, ¿sí? A través de otro elemento llamado software, ¿sí? Entonces te cuento que cuando pienses en la computadora, pienses en ti mismo. Yo este ejemplo de comparar la computadora con uno mismo lo he visto en muchas áreas y lo he visto en muchos seminarios, ¿no? De diferentes seminarios que he asistido. Eh, Personas que hablan siempre comparan el hardware y el software con algo similar a ellos porque realmente es muy parecido. Miren, el hardware es como la parte física que yo puedo ver de ustedes, ¿sí? Es sus ojos, su cabeza, sus manos, sus brazos, toda la parte física, ¿no? Y su software es su interior, todo aquello que yo no veo, su mente explotada por ese espíritu que no se ve, ¿sí? En este caso, fíjate cuando tú estás pensando, esa parte pensante, yo no la veo, no la toco, no la palpo, pero sé que está ahí, sé que todo el mundo lo tiene, ¿cierto? Entonces, básicamente tú también tienes tu software y tu hardware, ¿no? Ahora, el hardware de computador puede ser muy potente, puede ser muy rápido, de última generación, pero si no tiene el software adecuado, de nada sirve, ¿sí? Lo mismo que tú, puedes estar muy saludable, puedes estar muy joven, muy fuerte, pero si no explotas ese hardware, ¿sí? Desarrollando tu parte intelectual, tu parte espiritual, porque no solamente tenemos parte intelectual, también tenemos una parte espiritual que lamentablemente nuestra universidad no lo explota, porque se los ha dejado para ustedes, para que sean autónomos en esa parte, ¿ya? De repente, si explotas ambas cosas, tu hardware va a hacer grandes cosas, ¿no? Y pues ahí va. Lo que pasa es que a veces nosotros somos muy comodones, ¿no? Y decimos, bueno, estoy saludable, estoy sano, y nos olvidamos del software. Y a veces, bueno, caso puntual de los ingenieros, ¿no? Explotan mucho su software, se leen libros, alimentan su parte cognitiva, su conocimiento científico, ¿no? Pero descuidan su hardware, ¿sí? Descuidan su hardware. Yo personalmente cuando era estudiante lo descuidé mucho, pero es que uno cuando es joven aguantas tanto, comía mal, desayunaba mal, iba sin desayunar a la universidad, almorzaba muy tarde, me trasnochaba 2, 3 días, no dormía, el cuarto día dormía como un oso todo el día. Eso es desgastar el hardware, ¿sí? Pero era porque quería terminar la carrera rápido, no quería aplazarme, quería avanzar, quería salir rápido. Y bueno, en esa parte creo que a veces también influye la suerte de que uno salga y logre, ¿no? Logre su objetivo. Sí, yo tuve mucha suerte, también la suerte es importante. Pude conseguir un trabajo fuera muy rápido, sí, en la empresa privada, luego aquí en la universidad también. Pero bueno, a veces hay un poco de suerte y también de esfuerzo, ¿no? Sin esfuerzo no se logra. Pero bueno, me voy a que es importante el hardware y el software, ambas cosas. No sirve uno nada más, porque por más que tú quieras estudiar y estudiar, si estás enfermo y tu hardware anda fallando, les digo yo porque alguna vez fui a un examen, estaba súper resfriada, había estudiado un poquito, ¿sí? Pero fui a mi examen, pucha, me aplacé, ¿no? Me aplacé en el examen porque yo no podía ni concentrarme porque era un examen de Mado 5, no podía, ¿sí? No podía pensar, me aplacé. Y luego, desde que terminó el examen, dije, me voy a casa a dormir, descansé, sané, segundo parcial ya pues fue otra cosa, ¿no? Fue una mejora terrible, ¿sí? Entonces, si el hardware anda mal, el software es probable que no ande, ¿cierto? Ahora, si el software no está superado, mejorado, el hardware está ahí dormidito, pues no va a llegar a desarrollarse como debería si el software no le pide. Entonces, eso también sucede con nuestra computadora y por eso siempre hablamos de qué computadora me voy a comprar y qué sistema operativo le voy a poner a esa computadora. Son dos cosas que nos preguntamos, ¿no? ¿Qué hardware y qué sistema operativo? ¿Y por qué nos preguntamos por sistema operativo? Y hace rato estaba hablando de software. Es que el sistema operativo es el software más grande que funciona en un computador. De hecho, es el primer software que le cargan al computador para que él funcione, ¿sí? Entonces, a ti como usuario te dicen,
Bueno, tengo esta portátil o este computador con tales características de hardware y tiene este sistema operativo, te dice, ¿no? Entonces, hoy en día todos te hablan de Windows 10, pero si vas, creo que ahora ya no están hablando tanto de Windows 10, están hablando de Windows 11, el nuevo sistema operativo. ¿Y por qué hablan de Windows? Windows vamos a decir, un fabricante de sistema operativo, es una marca de sistema operativo de Microsoft, ¿ya? Existen otros, pero el más conocido es Windows, por eso cuando tú vas y compras te dicen, bueno, esta tiene Windows 11 y tú dices, ah, tiene Windows 11, ¿sí? Como que es de última, te conviene, ¿sí? Pero no solo hay que mirar eso, también hay que mirar el hardware. ¿Dónde piensan que va a funcionar ese sistema operativo? ¿Ok? Entonces hay que aprender estos conceptos básicos que voy a marcar hoy para que podamos entender justamente eso y luego nos vamos a concentrar después del primer parcial en esta segunda fase, que es la programación que nos va a apoyar con el concepto de aprender a crear algoritmos para que sean llevados a un computador a través de la programación. Ahora, ese crear algoritmos que vamos a ver en la segunda parte, ¿a ustedes de qué les va a servir? Por favor, aprender a pensar. Yo sé que todos piensan, porque todos saben tomar decisiones. El estar aquí es una decisión que tomaste. Yo dije que había clases hoy, tú decidiste levantarte, sentarte y pasar la clase. Es una decisión que tomaste. Entonces tú estás pensando, no es que yo te voy a enseñar a cómo hacerlo, ya sabes hacerlo. Lo que voy a hacer es tratar de eh, formalizar, darle una forma un poquito más estructurada, más organizada, ordenada a tu forma de pensar. Cosa de que eso te va a ayudar también en la vida real, porque tú como ingeniero tienes que saber pensar, tienes que saber plantear la solución a los problemas que van a aparecer. Ojo, que no se olviden que en el área de ingeniería se supone que tú eres el que lo sabe todo, ¿sí? En tu área, ¿no? Tú eres el que vas a plantear la solución a los N problemas que van a aparecer cuando vayas a trabajar. Yo, por ejemplo, como informático, la he pasado muy mal al principio cuando pues arranqué a trabajar, porque yo esperaba trabajar con problemas llevados a la computadora. Programación, crear el software, etcétera, ¿no? Pero cuando inicié en los primeros inicios, eh, me di cuenta que al ser informático, ellos asumían que yo sabía todo de la informática. Entonces, les fallaba una impresora, me pedían por favor que lo solucione. Les fallaba una computadora, me pedían que lo solucione. No podían hacer algo en Word, me pedían que lo solucione. No podían hacer una diapositiva, yo tenía que solucionarles o enseñarles cómo hacer. Entonces, me di cuenta que los usuarios pensaban que al ser informático tú tenías que saber tanto de hardware como de software. Y qué mal me fue a mí en ese pensamiento, porque yo, digamos, cuando salí, yo salí especialista en software, diseño, creación de software, algoritmia. Sí sabía Word, Excel, lo básico, porque también en estudiante lo había aprendido, ¿no? Por la necesidad tú terminas aprendiendo. Pero me di cuenta que yo podía hacer cosas más complicadas, pero ellos necesitaban soluciones a problemas más simples, ¿no? En un inicio sí, y bueno, el tema del hardware no era tanto mi fuerte, y pues tuve que reaprender, ¿no? Que cuáles eran los elementos básicos para reparar una CPU principalmente, porque eso era más sencillo. El tema monitores jamás quise meterme porque descubrí que para reparar un monitor tenía que tener encendido en corriente el monitor y no quería tener ese riesgo de vida, ¿sí? Entonces como que no era mi fuerte, pero me voy a esto, ¿no? Normalmente, sobre todo cuando eres junior o un senior o un ingeniero recién egresado, ellos piensan que tú tienes que saber lo mínimo de de todo, ¿sí? Incluso a veces una experiencia tuve de que en tema, cuando estaba haciendo un apoyo a la parte de contabilidad, pues el analista no estaba comprendiendo bien algunos conceptos teóricos de contabilidad. Yo ya lo sabía porque al haber hecho software orientado a contabilidad, muchos conceptos ya me los sabía y los tuve que aprender porque así era mi área, ¿no? Y pues me di cuenta que incluso eso tenía que a veces apoyar y colaborarles para que lo comprendan mejor esos conceptos, ¿sí? Entonces, finalmente me voy a este resumen, ¿no? En ingeniero se piensa que se sabe todo,
y seguro que te van a preguntar cosas que no esperas. Entonces tú tienes que estar preparado para aprender todo el tiempo, siempre tienes que aprender. Si eres ingeniero civil, va a depender dónde vas a caer, ¿sí? Para que tú te especialices en esa área. Pero tienes que estar preparado para que en algún momento te muevan de área y puedas reaprender otra área de conocimiento relacionado con lo que es la ingeniería, ¿cierto? Entonces, traten ustedes siempre estar abiertos a seguir aprendiendo y eso es justamente lo que busca este tema, ¿no? La segunda parte de la materia se enfoca en algoritmia y esto te va a dar elementos para que tú puedas utilizar a la hora de decir, hay este problema, ¿qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer segundo? ¿Qué espero que salga como resultado? Etcétera. Entonces, pensar en un mundo sin la informática no va a ser posible a partir de esta época porque creo que es muy común que tú vayas a un banco, por ejemplo, y si no hay corriente te dicen, no hay sistema, no les podemos atender, tiene que volver, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la informática? Ahí está, en pocas palabras, tratamiento automático y racional de información. Estudia cómo tratar de manera automática y racional la información, ¿sí? Entonces, básicamente, el ingeniero informático, cuando va a un área mm, a trabajar, lo que él está es analizando el contexto del área, ¿sí? Porque él siempre está mirando para qué, automatizar, ¿no? Porque dice estudia, ¿no? Está tratando de automatizar todo lo que ve, ¿sí? ¿A través de qué? De la información que puede tratar el computador, ¿ya? Entonces ahí está el contexto. ¿Qué funciones debe cumplir la informática? Bueno, las funciones que debe cumplir están relacionadas tanto con el hardware como el software. Fíjense que yo les comenté en mi caso puntual, yo me hice especialista en software. Es que es muy grande el mundo. Tú te especializas puntualmente en algo. Yo me especialicé en software. Pero hay otras áreas o otro grupo de informáticos que se especializan más en el que es el hardware. Sobre todo hoy en día esto está de moda, no por el tema de reparar computadoras, etcétera, sino porque han aparecido nuevas áreas de conocimiento dentro de la informática. Estoy hablando, por ejemplo, de la robótica, que ya no solo es software, el robot se mueve porque hay un hardware, ¿no? Entonces, hablamos de robótica, hablamos de nuevas máquinas más inteligentes, hablamos de equipos, por ejemplo, un refrigerador, antiguamente para nosotros era una máquina nada más, pero ahora estamos hablando de refrigeradores smart, ¿no es cierto? Televisores smart, ¿cierto? Entonces, están como que incorporados en estas máquinas cierto software que hace posible que se vea smart o más inteligente, ¿cierto? Entonces, hay como una combinación hoy en día entre el hardware y el software, pues bastante ampliada. Entonces, eh, la informática continúa, ¿no? Tratando de desarrollar nuevos hardwares, nuevos softwares para explotar ese hardware, ¿sí? Entonces, normalmente eso debería ser, pues, lo que quede, pero es tan grande la informática, como les comento, que han salido nuevas áreas. Hoy en día, por ejemplo, si vas a la facultad de computación, te vas a encontrar que, por ejemplo, ellos están divididos en tres carreras, ¿no? Tiene sistemas que se especializa en el tema de software, ¿sí? Que hay que implementar o vender. Bueno, tienen su tema ellos, ¿no? Y los informáticos que todavía siguen con la tanda antigua, especialistas en hardware y software, pero especialistas en desarrollo de nuevos softwares, ¿sí? Y tienen redes también, redes de telecomunicaciones, que ya ellos se encargan solamente de las conexiones, conectividades entre las computadoras, entre incluso estas conexiones a nivel, se puede decir, de empresa a empresa, de departamento a departamento, de país a país, de continente a continente, sí, esas son telecomunicaciones ya a nivel bastante expandido a nivel mundial, ¿sí? Entonces la área de redes trabaja exclusivamente en lo que es eso. Entonces, de esa manera hay otras áreas, por ejemplo, hay ingeniería mecatrónica, hay eso sí que es terrible, ¿no? Mecatrónica porque trae áreas de conocimiento de industrial, de electrónica, mecánica, ¿sí? Y informática, ¿ok? Entonces, como que es otra área que también se va desglosando de ella. Y bueno, vemos que hoy en día hay que ser medio multidisciplinarios porque pues estas áreas han ido desarrollándose de esa forma.
Entre los conceptos básicos que hay que comprender tenemos a lo que es la computadora. Aquí vemos una computadora un poquito antigua, lo notamos por el monitor que está bastante grande. Hoy en día viene sin toda esta capucha externa, ¿sí? Viene bastante planito, pero por lo demás están similares a lo que recuerdan. So, que está la caja case o CPU, unos parlantes, hoy en día vienen más pequeños pero con buena potencia de sonido. Acá vemos el mouse, teclado, ¿sí? Este es un disquete. El disquete era una unidad de almacenamiento temporal de datos. Se usaba los disquetes similar a lo que usas hoy en día el USB, pero les cuento que este disquete era de 1.44 megabytes de capacidad. Bien pequeñito, ni siquiera un giga. Sé que ustedes hablan de flashes de 4, 8, 16, 32 gigas. Bueno, este USB era 1.44 megabytes. Un giga es 1024 megabytes. Un giga es 1024. Entonces era como, a ver, mil disquetes hacen un USB que tengas hoy en día. Y les cuento que los primeros softwares de esta época cabían en este disquete, ¿sí? Por ejemplo, el sistema operativo de computador de la primera época cabía en un disquete de estos, ¿sí? Era muy pequeño. Bueno, ¿qué es la computadora? La computadora es una herramienta que está en la cual se pueden distinguir claramente dos partes, el hardware y el software. El hardware es la parte física y tangible del computador y el software es la parte intangible que está en todo caso administrando o explotando el hardware, ¿sí? El software administra y controla el hardware. Eso también hay que tomar en cuenta. Entonces aquí vemos lo que es el tema hardware. A grandes rasgos lo voy a explicar porque en nuestro siguiente tema nos vamos a concentrar exclusivamente en lo que es el hardware del computador, ¿sí? Entonces acá vamos a tratar de hacer unas flechitas para que se note. Vamos a empezar a distinguir algunos elementos principales. El monitor como elemento de salida, ¿sí? Salida de datos o información a través del monitor indispensable. Si el monitor está negro, no hay salida. Ok. Ahora, el monitor puntualmente me gusta el ejemplo porque es un dispositivo que está fuera de esta caja que estamos viendo por acá. Esta es una caja llamado case, ¿sí? Entonces, el monitor está fuera y ojo, cualquier elemento que está fuera de la caja case se llama dispositivo, solamente que hay un grupo que le llaman de salida como el monitor y otro grupo de entrada como el teclado y el mouse. Entrada significa que propicia ingreso de datos al computador y salida que propicia salida de resultados. Puede ser incluso una impresora también un elemento de salida. Pero ok, tenemos de entrada, o perdón, de salida al monitor. Tenemos de entrada al teclado mouse. ¿Sí? Ahora también quiero que noten puntualmente lo que sucede con estos elementos de entrada y salida. El monitor, si tú tienes uno, fíjate, tiene dos cables. Uno de sus cables, si te das cuenta, está saliendo de por acá y está yendo a energía eléctrica, ¿sí? A corriente, ¿sí? Está saliendo y está yendo a corriente, ¿sí? A la pared o a un supresor de pico. Pero otro cable de él está yendo a la caja case y está yendo justamente a la parte de atrás, ¿sí? Entonces, el monitor consume mucha corriente. Entonces, la corriente que consume es de esto que vemos, de este cable de poder que vemos por acá, y necesita interactuar con la caja case, por lo tanto tiene otro cable que lo conecta a la parte de atrás de la caja case. Entonces, eso mismo sucede con el teclado y el mouse, solo que el teclado no necesita corriente adicional. Entonces, el teclado solo tiene un cable que lo lleva a la parte de atrás de la caja case para interactuar con el resto de la computadora. Y lo mismo el mouse. Sí, lo voy a hacer así para que se vea que sale. Y viene por acá también un cablecito, mostrando así que todo lo externo está conectado con la caja case de alguna manera. Ahora, la gran pregunta.
Yo sé que el monitor está yendo a corriente, ¿sí? Con un cable, pero este otro cable, ¿a dónde se conecta la caja case? No se conecta a cualquier cosa. Se conecta con un elemento puntual, ¿sí? Vamos a borrar un poquito ahí para que haya espacio en la explicación, ¿ok? Se conecta directamente, ahora voy a cambiar la flecha, miren, a uno de estas herramientas. Estas herramientas vienen bien en la parte trasera de la caja case y tienen un conector, quiere decir una zona donde él va a acoplar exactamente correcto, ¿sí? El cable del monitor es de tal manera que va conectado a su llamada tarjeta de video, ¿sí? Y esa tarjeta de video es justamente esta que están viendo acá, como esta planchita. Fíjense que está acoplada a este canal de acá, ¿sí? Y en su parte lateral, la tarjetita esta donde está la flecha, tiene un conector que le hace exactamente. Ese conector hoy en día, en el caso del monitor, puede ser tipo VGA o puede ser también el otro, no recuerdo el otro que se llama. Ay, bueno, hay varios, DDI, pero el más conocido es HDMI. Sí, ya les debe ser familiar a alguien que está curioseando ya por ahí. Entonces, tienen una forma específica este cable que le hace específicamente esa tarjeta. Entonces, no hay que forzar nada. Ojo, le hace tan exacto que tú acoplas y ingresa. Tengan siempre cuidado porque si la daña esa parte de la tarjeta queda inutilizable, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el teclado? También va a uno, ¿sí? Pero va a una tarjetita llamada tarjeta controladora de teclado, ¿sí? No es una planchita así, es un poco más sencilla y esa va integrada en la placa madre, ¿sí? Y a esta le voy a poner tarjeta controladora. En resumen, lo que hoy debe quedar es que todo componente externo a la caja case va conectada a la caja case a una tarjeta controladora. En realidad, estas planchitas verdes se llaman tarjetas controladoras, solo que la del video trae un nombre especial que es tarjeta de video y bueno, por esa razón la hice diferente. Ahora, la tarjeta controladora de teclado, de mouse son más genéricas y van integradas dentro de la caja case, ¿ya? Su entrada es normalmente hoy en día USB, ¿sí? Ahora, la caja case, ¿sí? Adentro de ella, en su lateral, bien en el lateral, esta planchita verde que ven acá, está ubicada bien en el lateral de la caja case, cosa que esto llega a estar en esta zona, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué se llama esta gran plancha verde que estamos viendo por acá? Esto, ¿qué se llama esta planchita? Su nombre es tarjeta madre. Es la más importante tarjeta que tiene la caja case porque a ella se acoplan, miren, las otras tarjetas controladoras y el resto de componentes indispensables de un computador. Entonces es como como un tablero de control donde todo está insertado para que la computadora pueda mandar órdenes a los diferentes componentes. Órdenes al monitor, gracias a esto. Órdenes al teclado, recibir órdenes, enviar órdenes o recibir datos del teclado a través de esta tarjeta controladora. Entonces, si no está enchufado el teclado a la caja case, no va a haber teclado. ¿Sí? A veces no hay teclado porque se ha desenchufado, hay que arreglar nada más, ¿cierto? Monitor lo mismo, si no está enchufado, no va a dar imagen en pantalla. Corriente, si no está conectado a corriente al monitor, no se va a prender tampoco, por más que lo hayas conectado a la caja case, porque la caja case no le da corriente al monitor, ¿sí? Él necesita estar conectado a corriente independientemente. Se nota porque el monitor tiene una luz LED por esta zona, que si prende quiere decir que tiene corriente. Si no prende el LED, quiere decir que no tiene corriente. Y si sí tiene corriente y no prende, es que el monitor se ha quemado. Hay que llevarlo a reparación a ver que lo puedan reparar. ¿Ok? Entonces, como este es un componente electrónico, necesita de corriente. Ahora, el monitor, la impresora puntualmente tienen su cable de conexión a corriente para que ellos succionen corriente de manera independiente porque consumen demasiado. El resto de los componentes internos consumen corriente, sí, pero de otro elemento que lo voy a marcar enseguida, que es este. A este le llamamos fuente de poder.
A veces en noches de tormenta recomiendan quitar el cable de corriente a la computadora, ¿sí? Porque la fuente de poder se puede quemar. Si hay un problema de corriente en la zona donde vives, puede ser de que tu fuente de poder se queme y haya que reemplazar. En una portátil puede pasar, pero si estás en noche de tormenta, trata de no usar la conexión a corriente o el alimentador de corriente, porque la portátil tiene batería, entonces la puedes tener por 1 o 2 horas sin conexión a corriente. Entonces tú le quitas el cable de conexión a corriente y trabajas sin corriente cuando haya problemas de energía en tu casa o tengas noches de tormenta, porque también se puede quemar. Ahora, esto puede ser caro, pero no es tan caro como la placa madre. Si esto permite que el alto y bajo de tensión que ha venido fallando de afuera, más que todo alto, pase al resto de las componentes de la computadora, de seguro le va a pasar a la placa madre. Y si la placa madre, por suerte, no se daña, puede que se dañe algunas tarjetas que estamos viendo por acá. Algunas de ellas se pueden ver afectadas por ese problema. Por eso es que hoy en día el computador o la caja case no se enchufa directo a pared. Normalmente se lo conecta a una toma de corriente independiente utilizando un estabilizador mínimamente. El estabilizador es un equipo electrónico que es recomendado que se utilice para conectar equipos electrónicos porque el estabilizador tiende a proteger a que algo se queme en la caja case. Antes de que ella se proteja, el estabilizador apaga y evita, hace como una barrera para que no le llegue el daño al componente electrónico, ¿sí? Bueno, esa es la importancia de la fuente de poder porque alimenta toda la CPU. Si tú prendes la CPU, la fuente de poder empieza a darle corriente a todo y aparece un LED en la parte delantera de la CPU para indicarte que hubo inicio de equipo. Ahora, la placa madre es súper cara si se daña, pero dentro de ella está acoplado el principal componente, que nosotros le conocemos como, ah, lo voy a denominar a este, ¿sí? Como procesador. El procesador es el cerebro del computador. Se daña el procesador, prácticamente tienes que cambiar de placa madre también, ¿ok? Porque el procesador vino específicamente para esa marca modelo de placa madre, ¿ok? Para esa marca modelo. ¿Eso qué significa? Que ese procesador, si se daña, habrá que buscar qué procesador le va a hacer a esa marca modelo de placa madre. ¿Listo? Eh, Aparte del procesador, es bastante caro. Se lo puede reemplazar, sí, pero a veces normalmente estilamos a que si hay daño del procesador, cambiamos todo esto que está aquí. ¿Ya? Pero eso depende de lo que te diga el técnico. Aquí a otro ladito vemos otro componente importante. Este se llama memoria ROM. Le voy a poner su nombre. Esta es una memoria ROM. Este es el procesador. Ahora, la memoria ROM, ¿sí? La memoria ROM es una memoria de solo lectura, ¿ok? En el sentido de que trae cargado un software que hace posible de que cuando le das al botón encendido, este software que viene cargado en la memoria ROM empieza a funcionar. ¿Y qué hace ese software? Testea todo el hardware de computador, revisa que todo esté ok y si ella está ok, este software permite que empiece a subir el sistema operativo. Le da paso al sistema operativo para cargarse, ¿ya? Los técnicos en computadoras saben usar este software. Ya, nosotros no debemos usar porque dañaríamos el sistema y pues no vamos a hablar de cómo funciona, solamente sabemos que cuando le das power hay un programa que empieza a funcionar, más conocido como BIOS, ¿ya? Que está en la memoria ROM, que empieza a cargar el hardware, testear y cargar el hardware. Si va ok, salta al siguiente. Memoria RAM ok, salta al siguiente. Dispositivos básicos ok, salta al siguiente. Disco duro ok, salta ahora a invocar al sistema operativo a que sea cargado y suba a memoria RAM ese sistema y tú veas el logo de Windows en pantalla, ¿sí? Otro componente súper importante que está en la placa madre es esto, que son las memorias RAM. ¿Sí? Las memorias RAM son importantes porque permiten que los softwares funcionen.
Cuando tú instalas un software, el software se graba en disco duro. Cuando tú le das clic a un icono para abrir ese software, el sistema operativo agarra ese programa que está en disco y lo lleva a memoria RAM. La memoria RAM es una memoria pequeña en comparación de las otras memorias que existen, pero es de las más rápidas que existen. ¿Ya? La memoria RAM tiene el objetivo de ser rápida, pero no almacena información a largo plazo. Cuando el computador se apaga, entendemos que la memoria RAM pierde cualquier dato que haya tenido almacenado. ¿Sí? Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Ya algunos dicen, ay, se apagó el computador y no grabé mi archivo. ¿Dónde estaba tu archivo? En memoria RAM. ¿Y por qué se pierde? Porque al estar en memoria RAM y apagarse el computador, la RAM es como que se limpia. Ahora de que Word, Excel, etcétera, han hecho ciertos artificios para que cuando se te apague la corriente puedas todavía recuperar el archivo, es otra cosa. Pero en genérico, la RAM pierde la información que tenía en el momento del corte de corriente o el apagado de equipo. ¿Listo? Luego me está faltando algo más. Disco duro, para terminar. Vamos a imaginar que por acá está el disco duro. Es una memoria de almacenamiento a largo plazo. Hoy en día vienen dos tecnologías, viene la de disco sólido y la de disco, sí, magnético, ¿ya? Yo les recomiendo que para cuando vayan a comprar un computador, si están cortos en dinero, por lo menos le digan que tenga disco sólido para el sistema operativo, ¿ya? Es que pasa que el disco sólido es más caro y más pequeño, pero es recomendable que tu computador lo tenga. ¿Por qué? Porque va a ser más rápido a la hora de funcionar, ¿sí? El disco sólido viene con una tecnología similar a las memorias RAM. Acuérdense que su poder estaba en que era muy rápido. Entonces, es como un disco muy rápido y por lo tanto, si el sistema operativo funciona ahí, parece que la computadora te responde muy rápido. Cuando lo inicias, arranca rápido. Cuando llamas un programa, lo hace muy rápido. Entonces, es mejor que sea sólido. Ahora, si tienes un poquito más de dinero y puedes hablar con tu técnico, lo ideal sería que te ponga doble disco, uno sólido para solo el sistema operativo y otro magnético, y ahí le puedes comprar uno de 1 terabyte, 2 terabytes, que es un tamaño mucho más grande, para datos de usuario, ¿ya? En todo caso, si no puedes adquirir el segundo disco, puedes quedarte con el estado sólido y también ahí puedes grabar tus archivos de usuario, solamente que a la larga tú vas a ver necesidad de ir separando tus datos del sistema operativo, porque cuando se daña el sistema operativo tienen que resetearlo y eso significa que estar copiando tu información causa líos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Tener un disco externo. Hoy en día están bastante baratos, 200 bolivianos, 150. Los discos externos se conectan al puerto USB y ya. Aunque yo lo uso como medio portátil de información. Yo tengo mi información importante grabada en un disco duro, pero en un externo porto mi información del trabajo a casa cuando es necesario, etcétera. Porque acuérdate que al ser externo lo puedes perder, lo puedes hacer caer, lo puedes mojar, te lo pueden robar, etcétera. ¿Sí? Entonces, hay ese tema. Bueno, eso sería en resumen los elementos básicos del computador. Con esto, ustedes miran la diapositiva, más adelante hay una explicación un poquito más exhaustiva de cada uno de estos componentes. De estos, por ejemplo, voy a enfatizar en los que menos se veía en la gráfica. Aquí está un ejemplo de memoria RAM, es así cita, ¿sí? Tener cuidado si alguna vez las agarras, se agarra de la zona lateral, siempre de lo lateral, nunca de la zona donde está mi flecha verde, ¿ya? Esta, no se agarra de la zona amarilla, prohibido. Este de acá es una ROM, ¿sí? No, esta sí, es una ROM, creo que acá dice BIOS, algo así, es una ROM. Este es un procesador, hoy en día muy chiquito. Esta es una fuente de poder. Miren, por acá está la entrada de corriente, porque la fuente de poder hay que conectar la corriente, ¿sí? Esta es una placa madre vista desde arriba. Este es un disco magnético.
el que es más económico, pero es más lento, funciona con varios platos. Estas son sus agujas lectoras, ¿sí? Este es un CD-ROOM con su CD adentro, ¿sí? Para portar información. Y obviamente esta es la caja case que encierra estos componentes, ¿no? Adentro de él, ¿ok? Listo. Entonces esta era la placa madre. Yo en la gráfica anterior les he ido explicando que la placa madre tiene adentro de él los componentes que son las tarjetas controladoras, ¿sí? Aquí está referenciando a lo que es las tarjetas controladoras para teclado, mouse, etcétera y etcétera, impresora, monitor. Tenés también a la RAM, tenés la ROM, ¿sí? Y tenés al famoso procesador. Y el procesador que tiene tres componentes que se pueden distinguir en él. Uno es la unidad aritmética y lógica para operaciones de cálculo, ¿sí? Aritmética, acuérdense que les dije que hace operaciones de cálculo, aritméticas y lógicas, ¿sí? Ahí está la ALU. Está también la unidad de control, ¿sí? Entonces, y bueno, acá tenemos la zona de registros para los datos que tiene que almacenar temporalmente el procesador, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que noten en esta gráfica? La placa madre es esa plaquita verde, pero adentro de ella hay unos hilos llamados canales o buses, su nombre correcto es buses. Estos hilos, vieron que no los mostré anteriormente, pero no son así de gruesos como está mostrando la gráfica. Son, miren, son hilitos así, bien delgaditos, de color blanco, porque normalmente la placa es verde. Son bien tupiditos que parece que están pintados. Y en el fondo no están pintados, son verdaderos canales que son los buses a través de los cuales la información fluye de un componente a otro dentro de la placa madre. Porque ellos están acoplados, pero ¿cómo se comunican entre sí? A través de los buses. Entonces hay buses de sistema, buses de datos, buses de control, una serie de tipos de buses, pero lo que para nosotros va a quedar es que de ida y de venida va la información a través de buses. Por ejemplo, tú como usuario a través del teclado introduces información, el teclado se lo pasa al bus y el bus se lo mandará a memoria RAM, RAM hará alguna actividad con algún software y devolverá algún resultado al bus que de repente tal vez sea necesario enviar hacia el procesador otra vez lo derivará hacia la memoria RAM y bueno, habrá un trabajo de interacción directo siempre entre RAM y procesador, por si acaso, porque en la RAM están los programas y ¿quién pide procesador? Los programas que están funcionando, ¿sí? Entonces ahí está una breve síntesis de la importancia del hardware y sobre todo de la interacción que existe dentro de la placa madre. Por otro lado tenemos al software y en lo que es software hay principalmente tres tipos de softwares. He hablado de uno de ellos al principio de la clase, que es el software llamado sistema operativo, ¿ya? Ok, ese es el primer tipo. Acá vemos Windows, es un sistema operativo. Linux, ese es otro sistema operativo. Windows es un sistema operativo de paga, necesitas licencia. Linux es un sistema operativo orientado a software libre, no necesitas licencia. No es muy conocido por ustedes porque la mayoría de los softwares que ocupan vienen diseñados para Windows, aunque actualmente Linux ha creado bastante mercado, ¿sí? Ha crecido mucho. Otro grupo de software es los lenguajes de programación. Acá vemos Visual Basic, con este sí vamos a trabajar, ¿sí? Y finalmente tenemos el grupo de programas de aplicación. ¿Cuáles son los programas de aplicación? Word, Excel, los antivirus, ¿sí? Todos esos son programas de aplicación. Y todo ello que no clasifica como lenguaje, como aplicación de usuario o sistema operativo, le ponemos en el grupo de otros, ¿ya? Entonces, principalmente los softwares se clasifican en estos tres grupos. Ojo, en cada grupo hay un sinnúmero de fabricantes, ¿ya? Que no acabaríamos de mencionar en esta diapositiva, pero acá les puse algunos ejemplos. Ahora, cuando hablamos de software, no se olviden, va pegada del concepto la palabra o la definición de algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Una secuencia de pasos enfocados a la solución de un problema en específico, ¿ya? Otros dicen una secuencia organizada, ordenada de pasos que van a desembocar en la solución de un problema en específico.
De todas formas, el algoritmo es la base de la construcción del software. Si tú te imaginas cómo está construido el software Word, que es para edición de texto, la respuesta es un sinnúmero de algoritmos están trabajando para que Word te responda como te responde. Entonces, no hay un algoritmo que hace que Word funcione. Hay un sinnúmero de algoritmos que están interactuando haciendo que funcione el software que tú estás utilizando. ¿Listo? Entonces, alguien se ha rajado el cerebro pensando en cómo automatizar esa solución de software que tú estás utilizando en este momento. Este es el ciclo de vida o la interacción que existe entre los diferentes componentes de un sistema de computación. Miren, el usuario, que eres tú, interactúa con quién? Con programas de aplicación. Todo lo que haces es con un programa de aplicación. Y ese programa de aplicación interactúa con quién? Con el sistema operativo. Y el sistema operativo es el que hace la parte dura de interactuar con el hardware de computador o la parte difícil de lo que es un computador. ¿Sí? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. ¿Ok? Vamos a quitarle el sonido. Entonces, ¿qué es el sistema operativo? El sistema operativo es el software más grande que tiene un computador. Es, en todo caso, el administrador del resto de los softwares y el hardware que tiene el computador. Algunos dicen que el sistema operativo es el administrador de todo. Acá vemos una tabla comparativa de lo que hace el sistema operativo. Administra los recursos, hardware y software. ¿Qué hardware? Lo principal, procesador, RAM, medios de almacenamiento y dispositivos de entrada y salida. Estos son los elementos básicos del hardware. Y del software hablamos del resto, pero ¿cuáles son los otros softwares? Los programas de aplicación, los lenguajes de programación, etcétera. Yo en resumen digo, el sistema administra todo el hardware y el resto de los softwares que tiene ahí cargados. Porque tú instalas un software en el sistema operativo. Ojo que cuando tú te quieras instalar, por ejemplo, un Vectorworks, un AutoCAD, te van a preguntar, ¿para qué sistema operativo lo quiere? Y tú vas a decir, bueno, mi máquina tiene Windows 8. Te vas a decir, quiero un AutoCAD para Windows 8. Entonces te van a vender el CD instalador del AutoCAD para Windows 8. Entonces los softwares vienen específicos para determinado sistema operativo. ¿Ok? Bien, entonces ahora tenemos el concepto. Bueno, esto lo quiero saltar un poquito porque pues nos va a alejar de lo que queremos hoy. Eh, como sistema operativo, voy a resumir nada más esto, ¿sí? Como sistema operativo, el sistema operativo debe administrar el procesador. El sistema operativo debe administrar la asignación de tiempos de procesador a los muchos programas que quieren hacer uso del procesador. Tú enciendes el computador y a la vez ya están funcionando muchos programas del sistema operativo y todos ellos empiezan a competir por tiempos de CPU, porque el CPU es uno solo. Lo que tiene que hacer el sistema es compartirlo entre los muchos programas de aplicación que tienen que funcionar, ¿sí? Otro elemento que debe administrar el sistema operativo es, por ejemplo, los periféricos, las operaciones de entrada y salida. El monitor tiene una tecnología, tiene una forma de interacción que el sistema operativo debe entender para poder administrarlo. ¿Sí? Entonces, esa interacción entre el monitor, por ejemplo, como periférico y el sistema operativo es posible gracias a lo que llamamos la tarjeta controladora. Esta es una tarjeta controladora para el monitor. ¿Sí? Entonces, no se olviden, por favor, que esto lo vamos a ver en la parte de hardware un poquito más a fondo. Por eso estoy pasando estas diapositivas un poquito más rápido. ¿Ya? Acá estamos viendo que el sistema operativo también administra la memoria RAM, ¿sí? Estas tabletitas son una memoria RAM. Todas ellas, por si acaso lo especifico, pueden ser 3, 4, 5 individuales módulos, pero en el sistema operativo todo es una sola memoria. Por eso siempre decimos la memoria RAM, porque trabaja como una sola. ¿Por qué es la importancia de la RAM? Porque los programas suben a memoria RAM. El sistema operativo tiene que ubicar el espacio en memoria RAM para poder interactuar con los programas de aplicación. Entonces, como tú empiezas a abrir y abrir programas, la memoria RAM se puede llenar. Aquí estamos viendo que se está llenando. Cuando tú has llenado la memoria RAM, lo único que notas es de que el sistema operativo te responde lento. Te dice, se puso lenta.
¿qué haces? Empiezas a cerrar programas de aplicación, ¿cierto? Entonces, ¿por qué empiezas a cerrar programas de aplicación? Porque empiezas a liberar espacio de RAM y por lo tanto se agiliza el sistema. Entonces, el sistema nunca te dice que se acaba la RAM, pero empieza a lentearse cuando haces el uso exagerado de programas y tu RAM no es suficiente para todos esos programas, ¿ok? Bien, el sistema operativo también va a administrar lo que es el almacenamiento de información de tal manera de que sobreviva ante los apagados que hacemos del computador o los cierres inesperados. Vamos a finalizar con una reseña histórica muy simple. La computación nace hace 5.000 años con la aparición del ábaco. A partir de él empieza a desarrollarse la tecnología eh, con intentos de construir una máquina primero mecánica. Ahí está la Pascalina de Blaise Pascal, más o menos siglo XIV. Luego viene la máquina analítica de Charles Babbage, ¿sí? Más o menos en el siglo XIX. Ninguna de las máquinas funcionaba realmente, pero estaban los prototipos. La de Babbage es conocida porque ya trae ideas de lo que es un procesador, trae ideas de lo que es un medio de almacenamiento y de lo que son las memorias de almacenamiento, ¿sí? Y luego empiezan a aparecer los computadores, pues a partir de la primera generación, pero a grandes rasgos, si hablamos de un primer computador, tendríamos que poner el computador construido en la Universidad de Iowa por el profesor de física Atanosov, ¿ya? Que construye, según la historia, el primer computador electrónico digital más o menos en los años 40, ¿sí? Y bueno, a partir de este icono empieza a evolucionar el procesador hasta lo que hoy en día conocemos como circuito integrado. Los procesadores de hoy en día son más conocidos como CI, como circuitos integrados, y miren, de repente esto ha propiciado a que hoy en día el computador empiece a disminuir de tamaño. Y bueno, básicamente con la aparición del circuito integrado inicia la era de la miniaturización, donde se buscaba que el computador reduzca de tamaño hasta lo que hoy en día conocemos, ¿no? Hay los famosos mini computadores, etcétera. Entonces, para haber llegado al circuito integrado, ha tenido que haber pasado las generaciones de computadoras. La primera generación a la segunda, tercera, cuarta, etcétera, siempre hay dos componentes que hay que comparar para notar el salto, ¿sí? Uno es qué pasó con el procesador y otro es qué pasó con el sistema operativo. Son los dos elementos básicos que vamos a analizar. En la primera generación, los computadores, lo que llamamos hoy en día procesador, estaba construido a través de lo que son los bulbos o tubos al vacío. Eran muy grandes, recalentaban mucho, eran caros de mantener, entonces también los computadores eran bastante grandes, ¿ya? No existía sistema operativo en la primera generación. ¿Cómo administraban al computador? A través de tableros enchufables, ¿sí? Es como imaginar que adentro de la caja case haya una persona conectando y desconectando algunos cables para darle órdenes al hardware, ¿sí? Eso es más o menos. Luego, en los años siguientes, siempre hay un salto de 10 en 10, ¿sí? En los años 60 aparece el transistor como un reemplazo de lo que es el bulbo o tubo al vacío. Los transistores vienen un poco a reducir el tamaño del computador y ya aparece en la primera versión de sistemas operativos, eh, no como lo conoces ahorita, más bien el sistema operativo, cuando tú prendías la máquina, se parecía a esto. Era una pantalla negra con un cursor parpadeando. Tú tenías que darle una orden escribiendo la orden. Por ejemplo, voy a decir Notepad, que significa abrir el bloc de notas. Entonces, al Enter se abría el programa. Entonces, esa primera generación se caracterizó porque solo podías abrir un programa nada más. ¿Ya? Era monoprogramación, se le decía. Entonces, ya en una tercera generación hay un cambio del transistor hacia lo que es el circuito integrado, que ya estamos viendo por acá, circuito integrado. Sin embargo, el circuito integrado tiene adentro de él muchos transistores. Ese es un circuito integrado, ¿sí? Entonces, el transistor no desapareció. Hoy en día, ¿qué tengo en el procesador? Transistores. Siguen los transistores. Pero ¿qué pasa? Que en esta tercera generación se tuvo la idea de encapsular en un material hecho de pastilla y un material hecho de silicio,
tipo pastilla, ¿sí? Un sinnúmero de transistores, bueno, varios, ¿ya? ¿Con qué objetivo? Elevar el potencial del procesador, ¿sí? ¿Qué pasó con el sistema operativo? Miren, en la generación 2 hablamos de sistemas operativos capaces de ejecutar un programa nada más. Tercer generación, ya podías ejecutar muchos programas a la vez. Esta es una gráfica de la memoria RAM. Y lo que estamos viendo es que puede ejecutar uno, dos, tres programas y el sistema operativo también. Cuatro programas al mismo tiempo, incluyendo el sistema operativo. ¿Sí? Entonces, la tercera generación se caracteriza por la aparición del circuito integrado, para lo que es el concepto de procesador, y la ejecución de muchos programas a la vez en el computador. La era de la miniaturización aparece ya en la cuarta generación porque ese transistor se empieza a achicar de tal manera que en la pastilla de silicio se meten cientos de transistores, haciendo que aparezca el concepto ahora de LSI o lo que llamamos Large Scale Integration, integración en gran escala. Estamos hablando más o menos de los 80, ¿sí? ¿Qué pasó con el sistema operativo? Bueno, en los 80 a nivel mundial aparece el boom del Internet. En Bolivia en los 90. Siempre somos 10 años más o menos desfasados, ¿sí? Pero en la cuarta generación aparece el boom del Internet, por lo tanto apareció lo que es la red de redes. El concepto de red, compartir datos, etcétera, aparece en esta generación y por lo tanto los sistemas operativos también se ajustan a esta nueva novedad, ¿no? Los sistemas operativos como Windows 95 empieza a tener la capacidad de conectarse en red. Computadores con Windows 95 podían conectarse también ya en red. Entonces, a nivel de sistemas operativos, los sistemas operativos propician compartir datos o conectarse con otros computadores que tengan su propio sistema operativo. Y el procesador se miniaturiza a nivel LSI. Siguiente generación sigue la evolución del LSI. Ahora hablamos de un Very Large Scale Integration, un VLSI, quiere decir miles de transistores encapsulados en la pastilla de silicio. Y bueno, los softwares tienden a trabajar un poquito más inteligentes. El sistema operativo se hace más intuitivo, más amigable, ambientes de ventanas más elegantes, más intuitivos que nunca. Hablamos de los nuevos Windows, las nuevas versiones de macOS, ¿ya? Y también aparece el concepto de software inteligente. La inteligencia artificial se pone de moda, aparece la era de la robótica y bueno, en lo demás creo que ya lo han visto en algunas series de televisión. Bueno, ahí llegaré hasta esta sexta generación. Fíjense, very large scale integration. Hoy en día existen millones de transistores encapsulados en la pastilla de silicio y por eso han elevado el potencial de cálculo del procesador. Miniaturizando el transistor. Hoy en día el transistor tiene tamaños nanométricos, ¿sí? Hasta donde recuerdo iba por 19 nanómetros el tamaño del transistor. Entonces, esa es la razón por la cual hablamos de gran potencial de cálculo. Y los sistemas operativos, aquí estamos viendo Windows 10, etcétera, que son los de hoy en día, trabajan con ambientes ya modernos, en lo que es un escritorio más intuitivo que nunca, que hasta un niño se sienta y lo puede entender, ¿sí? Pero el enfoque más que todo está en desarrollar nuevos sistemas operativos para este tipo de trabajo. Miren, acá vemos computación en la nube, es lo que quiere referenciar esta gráfica. Entonces, tú estás en tu casa usando un computador casi como una terminal, porque estás utilizando un software que no has instalado en tu computador. El software está en una web, ¿sí? Una página web. Y esa página web, ¿dónde está? Está colgado de un servidor o un equipo que está en algún lado de la red de redes del Internet. Entonces, eso también ha propiciado el desarrollo de nuevos softwares, nuevos sistemas operativos para poder controlar esa interacción. Bueno, y pues pudiéramos continuar con más generaciones, pero vamos a llegar hasta ahí nada más. Hoy en día vamos por la 11ª generación
Debemos imaginar el transistor, como les digo, va de tamaño nanométrico, 17, 19 nanómetros, pero se ha llegado al límite y ya no se puede miniaturizar más. En el siguiente tema vamos a hablar puntualmente de qué están haciendo hoy en día, ya que no pueden miniaturizar. Como ya no pueden achicar, cómo elevan el potencial, qué han hecho en la octava, novena, qué están haciendo en la onceava generación para elevar el potencial de cálculo del computador. Luego vamos a ver que han optado por una opción simple. ¿No es cierto que uno solo no puede hacer las cosas? ¿Necesita ayuda? Eso han hecho. Han incorporado en el procesador, que es uno solo, el doble núcleo. El doble núcleo le ha posibilitado todavía seguir elevando el potencial de cálculo. ¿Cuál es el problema, no? Con miniaturizar y meter más y más. El problema del procesador es el recalentamiento. Como los procesos son a alta velocidad, se recalienta, entonces ellos tienen que eh, hacer el incremento del potencial de cálculo sin rebasar el límite del calentamiento que va a tener. Y por eso hoy en día hay algunas alternativas como ponerle un ventilador más potente o doble ventilador o un ventilador en la caja case exclusivamente para el procesador, etcétera, ¿no? Entonces de eso vamos a hablar en el siguiente tema. Vamos a terminar con esto. Sé que están cansados, pero bueno, esto es lo último que vamos a ver. Los tipos de computadores. Aquí estamos viendo lo llamado supercomputador. Estos funcionan en entidades gubernamentales, ya lugares militares, el tema de control militar, etcétera. Seguramente está hecho por supercomputadores. Centros de investigación para el clima también tienen supercomputadores. Ok, los supercomputadores se caracterizan por ser enormes. Miren, todo esto es la supercomputadora, no es esto, es todo esto. Y debes imaginar que en cada zona hay cientos, millones de procesadores interactuando y haciendo el poder de la supercomputadora. Cientos de memorias RAM, etcétera, etcétera, trabajando en conjunto. Ahora, la supercomputadora viene con la característica de ser de propósito específico. O sea, esta supercomputadora que está en un centro de pronóstico del clima no le sirve a una entidad militar porque no vino específicamente para ese trabajo. Vino para hacer un trabajo específico en el centro de pronóstico del clima. Obviamente esto debe referirse al hardware que tiene incorporado. ¿Ya? Un ejemplo, acá creo que está, sí, un ejemplo no les puse. Bueno, les comento que la supercomputadora más grande del mundo, la última que me enteré, estaba en China. ¿Ya? La China le ganaba ya a la americana y como que hay una competencia a nivel mundial de qué país, ojo, qué país tiene la supercomputadora más grande del mundo, ¿no? Y con este tema del salto en tecnología que se está pensando, acuérdense que les hablé que nuestras computadoras tienen una naturaleza electrónica, ¿verdad? Simple y sencilla, pero muy rápida, ¿sí? Hablamos de otra tecnología que es la cuántica, entonces ahí están por la pelea ahora, por la carrera cuántica, digámosle, ¿no? Están buscando supercomputadores cuánticos porque definitivamente uno de ellos le haría nada a esta supercomputadora si es que esta está con la tecnología de electrónica que nosotros conocemos. La cuántica la supera enormemente. Entonces ahí van por la competencia de quién gana. Luego viene la mainframe. Esta ya es una de propósito más genérico. La encontramos en empresas multinacionales como bancos. Acá hay un ejemplo, la Z3 IBM. Sí, es un tipo de mainframe. Sí es similar a la otra, pero tiene menos potencial, ¿ok? Sin embargo, es de propósito más genérico, es decir, que soporta algunos tipos específicos de software, ¿ya? Acá hay un ejemplo de la capacidad, dice 2.500 millones de transacciones al día, ¿no? 2.500 millones de transacciones hace esta mainframe. Eso es impensable para nosotros, ¿sí? Ahora, la mini computadora, que es otro grupo, es más parecido a un servidor. Nosotros en nuestro medio lo conocemos más como servidor. Es una computadora con mucho potencial, tiene varios procesadores, buena capacidad de memoria RAM, un muy buen espacio de almacenamiento. En realidad no está hecha por un solo disco,
varios discos apilados hacen lo que se llama el disco de la mini computadora, varias memorias RAM elevan su poder y varios procesadores físicamente trabajando en conjunto para elevar el potencial de la mini computadora. En una empresa privada grande, seguro que tienen mínimamente un servidor. En la universidad tenemos muchos servidores, hay algunos para el sistema académico, otros para el sistema financiero, otros, las facultades también tienen su propio servidor, si tienen sistemas de información en ellos. Pero bueno, ¿cuál es la particularidad de este tipo de computador? De que soporta de que muchos usuarios concurrentes le soliciten servicios al computador. Imagínate cuando tú te estás inscribiendo a través de internet nada más. ¿Dónde te conectas? A una página web. ¿Dónde está esa página web? En algún servidor. Bueno, ahorita tú no sabes si ese servidor está en la nube o está físicamente en ADTIC, ¿verdad? Ya eso no es conocido por ustedes porque como que ahora se hace misturación. Algunos servidores están en la nube, en algún lugar físicamente muy lejano, y otros están físicamente en el lugar. Entonces hay las dos opciones. Pero de todas maneras, cuando tú te quieres inscribir, el primer día de clases o primer día de inscripción, por ejemplo, están miles de estudiantes queriendo hacer lo mismo. ¿Quién tiene que abastecer? El servidor. Atenderlos a todos. Simular que les da, que está disponible para cada uno exclusivamente. Pero ojo, tiene un límite, ¿no? Que si rebasamos, empezamos a notar que nos votan, no nos hace caso, no puedo, hasta que luego puedo. Bueno, creo que eso lo han experimentado ustedes más puntualmente en la época de inscripciones. Y finalmente, la microcomputadora, la que tienes en casa, la que está en el laboratorio, tu portátil es una microcomputadora, es un PC, un personal computer, ¿sí? Y bueno, hoy en día ha evolucionado mucho, pero todavía es una herramienta que pues tiene propósito genérico, ¿no? Propósito genérico significa que yo voy y me compro, le puedo cargar un sistema operativo y para ese sistema operativo viene un sinnúmero de softwares que puedo probar pues utilizar, ¿no? No estoy pensando, ay, a mi computadora no le hace esto. ¿De qué depende que un software le haga o no le haga a tu computadora? Del hardware que tenga y del sistema operativo que le hayas puesto, de las dos cosas. Si tú tienes una máquina antigüita, es probable que no le vayas a poner un Minicad 2020, ¿sí? O un AutoCAD 2022. ¿Por qué? Porque ese software viene con un mínimo de hardware que debe tener, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta eso con nuestra computadora. La computadora que tenemos tiene una capacidad en hardware y en software. La capacidad en hardware, si la quieres mejorar, hay que ver con el técnico si es posible. A veces lo mejor es dejarla a la máquina así, venderla como está, a alguien más le servirá y adquirir una nueva donde le pones todos los componentes modernos y nuevos, ¿sí? El caso del sistema operativo es un poco más flexible porque una versión nueva es probable que le haga a una o dos versiones más antiguas de las que tenías antes. Por ejemplo, yo en mi PC tenía un Windows 8 y pude sin problemas cargarle el Windows 10 y ahora me dice que le puedo cargar incluso el Windows 11. Entonces, hasta dos de repente te soporta, pero es un poco más flexible. Ahora, el software que tú vas a instalar en la computadora va a depender, primero, qué sistema operativo tenía o tiene, segundo, qué hardware tiene, ¿sí? Entonces, vayan tomando en cuenta esos detalles a la hora que hagan sus adquisiciones. Con esto hemos concluido el día de hoy. Esa es la introducción a la materia. Sé que ha sido un poquito largo, pero teníamos que hacer dos clases en uno. Esa es la razón del tiempo. El día lunes ya vamos a estar con una hora cada clase y ya más regular, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer ustedes hoy? Si tienen preguntas, por favor, hágamela. ¿Tiene alguien alguna pregunta, alguna duda? Señora, buen día. Disculpe, los programas que vamos a usar, ¿va a ser Visual Basic y PC o de cuál va a ser? Visual Basic, puntualmente. Visual PCInt, si lo saben usar, lo pueden ocupar para hacer los prácticos, pero voy a esclarecer bien la pregunta, lo siguiente. PCInt lo que hace es, tú creas el diagrama de flujo en algoritmia, ¿sí? Y te genera un código. ¿Ya? Un código. Pero no es que tú lo haces, PCI lo hace, ¿sí? Está bien. Para el práctico, perfecto. Pero cuando toque el tema de Visual Basic, yo les voy a pedir que ese código sea Visual Basic, porque yo estoy enseñando Visual Basic, ¿listo? Entonces,
Excelente que usen PCI. Yo he dejado de usar el PCI por el tema que decía no tengo computadora y no pillé una versión para celular. Entonces dejé de usar, yo hago a mano, ¿sí? Pero si ustedes saben usar el PCI, que es un software que te permite dibujar el algoritmo, ¿no? Perfecto. Sigues usando y ahí puedes presentar los prácticos también. Pero como código, sí o sí vamos a usar Visual Basic, ¿ya? Ese es lo único que quiero esclarecer. ¿Listo? No sé si hay otra consulta. Y mira, Ujú. tengo un problema en mi computadora. ¿Será que puede decirme qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene, porfa? No sé si entra el Sí. tema, no sé, pero... A ver, ¿me puedes describir el problema? Eh, no lo entiendo. Le mando por WhatsApp una foto, ¿Le sale un error en es pantalla? lo que me aparece. Sí, me dice elija una opción, no entiendo por qué. Hasta ayer estaba todo bien, pero ahora lo prendí para entrar donde estaba entrando a la universidad, ¿no? Y no me apareció eso. A ver, un minutingo, voy a ver qué es lo que me has mandado. Vamos a ver si vale la pena que lo vean todos, ¿ya? Ya, listo eso. No sé por qué me apareció también así. Si alguien más no tiene otra pregunta, pueden retirarse si están apurados. Sé que tienen otra clase, ya nos pasamos, pero de todas formas voy a tratar de ver cuál es el problemita. A veces el mensaje nos ayuda con buscar una solución, a veces es algo muy sencillo, a veces puede ser hardware o software. Cuando es software se puede reparar, cuando es hardware normalmente vamos con un técnico para que reemplace el dispositivo o lo repare, ¿no es cierto? ¿Lo has mandado al grupo? Sí, sí. Ya, enseguida lo voy a descargar. Y que toda la grabación. Ah, ya, ¿Dónde lo vas a subir? un minutingo. Las grabaciones, las que van a estar en plataforma, cada tema está con su video, son las que voy a dejar, ¿ya? Las de clases ya no las grabo para publicar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo les decía al principio. Puedes usar los videos que ya están en plataforma, pero las de clases, la que está así transparente, ah, ok, en el canal de YouTube. Ahorita, por ejemplo, ha grabado. Ok, en el canal de YouTube ahí se los voy poniendo, pero no tienen edición, ¿sí? Van a estar así como están, entonces va a estar compartido solamente para ustedes, ¿listo? Pasa que ahora ya no me da los tiempos de estar editando y todo lo demás. Entonces lo van a tener en orden de clase. Vamos a hacer eso porque creo que algunos van a estar con ese tema. ¿Listo? En la lista de reproducción de YouTube que les pasé en la pantalla principal, eh, vamos a entrar para que lo vean de una vez antes que se vayan. Reanudo. Ok, vamos, ¿dónde está el? Aquí, aquí jóvenes, por favor. A esta lista de reproducción de YouTube las voy a poner los videos sin edición, solo para ustedes, por eso va a estar oculto. Ya, es que no me gusta porque el video sea tan grande, es que pues no vale la pena, pero ya que alguien perdió la clase, ahí ya con eso puede arreglárselas. Bueno, lo que dice su compañero está bien, sí, no hay error, en realidad solamente hay un problemita en el arranque. Por algún motivo ha habido una falla en el inicio. Lo que debes darle es continuar. Si le das continuar y vuelve a salir el mismo mensaje, hay un error en la subida del sistema operativo. Este programa que está apareciendo es parte del sistema operativo, ¿ya? Entonces, se llama Loader a este programa. Normalmente le llamamos Loader. Entonces, este programa te permite reparar un error en el sistema operativo, si es que hubiera alguno, pero normalmente el error es en el arranque. Entonces, ¿qué es lo que debes darle? Es continuar. Y la pregunta es, ¿ya probaste darle continuar? Sí, ya lo oí y me vuelvo a llegar lo Vuelve a mismo. salir lo mismo. Sí, Ya, entonces tienes que irte por solucionar el problema. ¿Sí? ya. Solucionar el problema. Y ahí, a ver, tú estás con tu computadora, no, estás con el celular seguramente. Tendrías que mandarme la foto que te sale después, porque en solucionar el problema te puede aparecer opciones de reparación o te puede aparecer opciones para que selecciones con qué sistema operativo quieres iniciar el equipo. Entonces, ahí es Ya, donde quería sí. llegar. Y enseguida le mando otra foto. Esto es lo que sale después. A ver,
No venía a cerrar el WhatsApp. Ok, restablecer el equipo es una opción, permite que restablezcas a un punto anterior, ¿ya? Conservar o quitar los archivos. Si quieres conservar o quitar los archivos personales y luego reinstala Windows. Te permite elegir si quieres conservar o quitar. Uy, no quiero irme. A ver, dale por opciones avanzadas. Es que tiene que haber una opción que diga reparar. Opciones avanzadas y ahora vuelves a hacer lo mismo. Ingeniera, tal vez el problema ha sido cuando ha instalado el Windows, no lo ha instalado bien o lo ha hecho incompleto. No, no creo que haya instalado, ¿verdad? No, yo le fui a un técnico, digo, bueno, ¿para qué me da todo eso? Ya. No sé Entonces qué me ese, hace mal el ahí. técnico tendría que reparártelo por si acaso. O sea, sí, pero vamos a intentar que levante. Mira, acá tienes en opciones avanzadas lo que dice reparación de inicio, que es lo único que ahorita puedes hacer. Reparación de inicio. Intentar ir con esta opción, vas a ver que tarda, ¿ya? Si no te da esa y vuelve a aparecer, en este mismo lugar tendrías que irte por, ¿dónde estás? Mm, esta, restaurar sistema. Son las dos alternativas, ¿ya? Uno es reparación de inicio, que es la más sencilla. Si tú le das ahorita, él debería empezar a hacerlo y reinicia y debe cargar Windows. Si no logra hacerlo, tendrías que irte por esta que dice reparar sistema. ¿Por qué te hago hacer estas dos? Porque son opciones donde hay un asistente, donde básicamente tú lo hay que leer y darle siguiente para continuar, ¿ya? No se daña el equipo, no se pierde información con estas opciones, ¿ya? Ahora, si la de reparar inicio, que es la más simple, no agarró, es recomendable que vayas con el que te instaló el sistema operativo. Hay un problema en el arranque, probablemente se ha dañado, pero él te lo va a reparar simplemente reinstalando el sistema operativo. Si tienes archivos, tienes que avisarle al técnico para que te los conserve y no los pierdas, porque lo más fácil para él es resetearla toda la máquina y eso significa que vas a perder información. ¿Ya? Si no tienes archivos, le dices, bueno, puedes resetearla, no voy a perder nada, pero ten cuidado si tienes información. Entonces, para ustedes como usuarios, esta sería, ¿ya? Reparar de inicio. Un poquito más avanzada es el restaurar sistema, porque en la opción de restaurar sistema te va a preguntar a qué fecha quieres retornar el sistema. Pasa que el sistema operativo, cada vez que haces cambios en él, instalas un software, un nuevo dispositivo, el sistema crea puntos de recuperación. Entonces, esos puntos de recuperación son almacenados en esta zona. Cuando tú vienes acá, miras un calendario donde te dice a qué fecha quieres volver el sistema. Y ahí te muestra en qué fecha se ha creado cada punto de restauración. Y tú qué dices, bueno, en fecha tanto estaba bien mi sistema y tú le das a qué fecha quieres retornar. Y el sistema vuelve como el tiempo atrás y se recupera a ese momento. ¿Ya? Pero esa es la única dificultad con esta opción, la última que tenés en la lista, ¿sí? Donde dice restaurar, porque ahí es donde tú tienes que seleccionar una fecha y tomar la decisión a qué momento quieres que vuelva la computadora, ¿ya? Y si no está bien configurada, te aparece nada, aparece lista vacía aquí, es decir, que no ha creado puntos de restauración. Pero eso es raro porque Windows 10 crea automáticamente puntos de restauración. Y otra cosa que genera esto, ahora que lo recordé porque nos pasó en los laboratorios. Esto también te puede ocasionar, te cuento, una actualización del sistema operativo. Ujú. Cuando el sistema operativo ha intentado actualizarse y no ha completado, porque cuando estás actualizando no debes perder conexión a internet, no debes cortar corriente, porque al quedar a la mitad el sistema queda igual mitad mitad, ¿sí? Incompleto. Entonces, si has hecho una actualización, es probable que eso ha ocasionado este problema. Las actualizaciones hay que garantizar de que si no tienes un internet estable, estén bloqueadas. Eso te lo va a hacer el técnico. Te puede bloquear las actualizaciones para que, pues, cuando tú veas conveniente, la hagas y no se haga automáticamente y te ocasione este tipo de cosas, ¿ya? Y si ha sido el caso de que, pues, se ha dañado por una actualización del sistema operativo, que lo hace a través de internet,
esta opción de restaurar sistema es la ideal, porque vuelves a la fecha de la última vez que recuerdas que todo estuvo bien y las actualizaciones se deshacen, ¿no? Entonces reparas tu sistema. Luego nos puedes comentar cómo te ha ido, ¿no? Ojalá que la primera te ayude, pero la segunda también puedes intentar, porque de todas maneras, si ninguna va, lo más recomendable es que vayas con tu Sí, técnico. ¿Qué pasó? eso es lo que me ¿Ya? salió de presionar la primera. ¿Cuál, perdón? ¿La primera o la última? Le envié una foto, eso es lo que me salió después. ¿La primera? Le envié una foto por la primera. Ya, aquí tienes que dar Sí. sí, aceptar. Eso no daña nada, no pierdes nada. Con aceptar lo va a hacer. Si lo arregla, excelente. Si no, te tendrías que ir por la otra, ¿no? La última y seleccionar la fecha que más tú crees es cerca a la que solucionó el problema. ¿Listo? O la última ¿Listo? fecha en la que no hubo problema. Y si no, vas a tener que ir con el técnico, darle una llamadita antes de ir, él te lo va a arreglar. No es hardware, esto no está complicado, es software, ¿ya? Ok, jóvenes, nos veríamos entonces el lunes a las 7 en punto con un tema más corto, el número 2, que es introducción a hardware, ¿ya? Espero que pues se coplen los demás porque me está faltando mucho estudiante, ¿ya? Ok, hasta luego, pasen buen día. Enseguida les pego en la lista de reproducción lo que grabé hoy, ¿ok? Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Nos... Hasta luego, ingeniera. Chao.